¿Lo has oído o no? Sí, ¿Lo has oído? perfectamente. Vale. Bueno, hoy tenemos a Fran. A Fran lo conocéis seguramente la mayoría de vosotros. Tiene un canal que, por cierto, me acaba de superar, es muy cabrón. Eh, yo le dije que me superaría, él me decía que no. Yo le dije, bueno, en España hay mucho colombicultor y tarde o temprano llegará. Lo que ha pasado hace nada, el mes pasado de los 10.200, 10.300 1200. suscriptores. Enhorabuena, a mí me queda un poquito, me está Gracias. costando Gracias. y Llegarás. llegaré, hombre, nos ha fastidiado, claro que llegaré. Eres mi referencia, Pablo. Siempre te lo he dicho, que eres mi Sí, referencia. sé de tu referencia, pero me he quedado atrás, me he quedado Y atrás. te he copiado mucho, te he copiado, yo lo reconozco. A ver, yo aprendo del que me aporta, del que no me aporta, lógicamente no aprendo nada. Pero de ti he aprendido mucho, no, muchísimo. Bueno, yo también he aprendido de ti, de eso se trata, de coger las cosas que el otro hace bien. Bueno, como os digo, él se dedica, y corrígeme porque hablo de memoria, tú tienes un canal que se dedica a la colombicultura, pero un poco lo que yo llamo la parte romántica, es verdad. No quizás lo que es las capturas, sí, pero no aquello de la colombicultura de buches de pica, de la competición, aunque estás metido en una federación, ¿verdad? Tesorero. Pero lo tuyo más es la parte inicial. Y ahí va mi primera pregunta. Esto va a ser una batalla de gallos, una batalla de palomas en este caso. Yo te voy a hacer una pregunta, tú me vas a hacer a mí otra. La idea esencial es, desde la perspectiva de alguien que no tiene ni idea de la otra afición, lo que sabemos, es decir, yo de la colombicultura y tú de la colombofilia, pues esas preguntas para que el otro, claro, yo no soy un experto en colombicultura, no sé nada, casi nada. Entonces quiero saber, bueno, una serie de preguntas y tú lo mismo. Y a partir de ahí la gente que juzgue nuestra batalla. La primera la voy a leer. La escribí todo el día, pero hoy hemos improvisado esta charla. Yo recuerdo en mis primeras lecturas, cuando empecé a interesarme por la colombofilia, que empecé a leer también de colombicultura, había un apartado ahí, lo leía, y la colombicultura, tal y como venía definida allí, era, en un pueblo había casas más o menos próximas, se soltaba una hembra y el macho que se llevaba a aquella hembra, esto no sé si es cierto, el macho que se llevaba a la hembra a casa era el que había ganado. Claro, Más o menos. más o menos. Pero a lo mejor de los años 40, 30, o no lo sé. Sí, sí. Entonces yo lo leo ahora mismo. Hoy todo ha evolucionado. No solo en vuestro deporte, sino el propio palomo. O sea, el palomo y la afición. Mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, muy sencillo, porque todo se mercantiliza. Vamos, esto era una afición, esto era un hobby y sigue siendo un hobby. Lo que pasa es que sabes que tenemos una ley del deporte y cambiaron. Es decir, lo que eran sociedades pasaron a llamarse clubes. ¿Qué ocurre? Que llevamos un control muy estricto porque los clubes deportivos, los que estamos adscritos al Consejo Superior de Deportes, estamos subvencionados, con independencia de que seamos deporte olímpico o no seamos deporte olímpico. Es decir, que nosotros ahora, por ejemplo, con la incorporación de la mujer al deporte de la colombicultura, que estamos haciendo muchísimas campañas, yo, como bien has dicho, soy el tesorero de la Federación de Castilla-La Mancha y el gerente. Soy el número 2 de la federación. ¿Qué pasa? Que mi objetivo, no el mío, sino el de todo el equipo, es subir el número de licencias. ¿Por qué? Porque subiendo el número de licencias atraemos a más gente al deporte y tenemos más fuerza frente a las autoridades, y más ahora con esta ley del deporte, que no sabemos por dónde puede salir. Nosotros, al ser un deporte, aunque se practique con animales, yo ya lo dije, documenté, hice un buen reportaje, estoy muy bien asesorado, de hecho un jurista amigo mío, yo también me dedico a la parte jurídica, mi socio en el despacho, como sabes, estoy más documentado, lo puedo decir públicamente, muchísimo más documentado que la Federación Española de Colombicultura, porque no se atrevían a dar un paso. Nosotros, de hecho, Castilla-La Mancha, ni fuimos a protestar porque es una guerra que no va con nosotros. Los colombicultores cuidamos mucho y bien a nuestros animales. Entonces es una ley que para nosotros no nos va ni nos viene. Pero la esencia, y hago un inciso, la esencia del deporte era que volvieran, en teoría, a una casa, a un domicilio, si es que era así, pues corrígeme si no es así, es decir, si la colombicultura en un momento determinado llegó a ser eso que yo leí, es decir, 20 tíos en un pueblo se soltaba una hembra y el que se llevaba la hembra ganaba. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Te explico el proceso evolutivo. Vamos a ver, esto donde verdaderamente irrumpe, sé que se van a enfadar conmigo en Andalucía, que no tienen por qué, pero donde verdaderamente irrumpe lo que es a finales del año 1900, a partir de 1850, calculo yo más o menos, hasta el año 1900, porque Altamira Raventós, que él hace lo que es las primeras referencias a lo que es el palomo ladrón, ojo lo que estoy diciendo, en el año 1924. Es decir,
Pero ¿qué ocurre? Que era una época en la que había tanta necesidad que lo que hacían las palomas, lo que hacían los palomos, los machos, era seducir a las hembras para comer. Entonces, era para comer, se vendían. ¿Qué ocurre? Que en Valencia había tantísima afición que llegó un momento en que habían, y esto te lo puedo confirmar, no está escrito, pero son deducciones lógicas, había más aficionados que piezas. Entonces, desde ahí es donde empieza a evolucionar al palomo deportivo. Es decir, antes se soltaban 3 palomos o 5 palomos, depende, para capturar. Voy a hacer un reportaje de cómo se hacía esa caza. Y luego evoluciona porque no hay piezas, Pablo. Al no haber piezas, que es el trabajo de la seducción, los saques a la paloma, ir a otro palomar, con el instinto de conservación que tiene que tener un palomo. Va al palomar, la seduce mediante arrullos, mediante trasteos, y el palomo lo que hacía es llevarla a ese palomar. Pero claro, es lo que te digo, llegó un momento en que había tanta afición que había más aficionados que piezas. Y a partir de ahí se evoluciona al palomo deportivo, hasta el año 1944, que es cuando nos declaran deporte. Vale, ya queda claro, hay una evolución y ahora hoy en día se desarrollan en campos abiertos o en... Exacto. Esto que he visto en los vídeos. Vale. Te voy contando, vamos a ver, nosotros dentro de los que son, hay que diferenciar lo que son los colombófilos y los colombicultores. En Valencia le llaman colombaires, lo dirás. Lo que pasa es que es una palabra que se ha generalizado y en Sevilla también llaman colombaires, pero es es colombicultor, ¿no? Aunque se diga colombaire, que es el pero colombicultor somos todos en realidad, ¿no? Sí, claro, pero para diferenciarlo de la colombofilia, de lo que hemos llamado nosotros siempre, no en tono despectivo, sino los mensajeristas. Pero ha habido, a ver, yo no lo he vivido en primera persona, pero ha habido una guerra. Esto es real. Una guerra tremenda. Vale. Tremenda, o sea, tremenda. De eso podríamos estar hablando muchas horas, ¿no? Esto, bueno, no sé. Y de eso hablaremos de esa guerra y el por qué se produce esa guerra, ¿no? Se produce esa guerra porque, bueno, se mueve mucho dinero y a los aficionados al palomo deportivo, yo que vengo de ese mundo, sinceramente nos molesta todo, porque si no, no podemos ejercer nuestro deporte, ¿no? La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Vamos a ver, nosotros a los mensajeristas, para que la gente nos entienda, porque este documental lo van a ver mensajeristas y buchoneros, por llamarlo de alguna manera, nosotros os tenemos muy idolatrados. Sois los que sabéis de mantenimiento, de alimentación, de vuelo. Eso es la imagen que tenemos nosotros. Y yo, por otro lado, pienso y digo, vamos a ver, ¿esa imagen es real o no es real? Cuéntanos, Pablo. Justamente me tocará luego porque la segunda o tercera pregunta mía es precisamente esto, claro, porque esto es una cosa que está en boca de todos. Claro, a mí me falta perspectiva para responder porque me decía un colombófilo, un campeón de España, creo, colombicultor, que ahora ya ha dejado la colombicultura y se va a dedicar a la colombofilia. Exagerándolo mucho, él decía que el mejor colombicultor sabía menos que el peor colombófilo, algo que es realmente que no puede ser cierto. Me falta perspectiva porque para eso tienes que haber estado en los dos mundos, algo que está sucediendo. Ahora cada vez hay más gente que se está pasando de una afición a la otra y puede comparar. Yo no puedo comparar. Si a mí me preguntas, yo lo he oído mucho eso que dices, si a mí me preguntas es que creo que en la colombofilia falta un mundo de conocimiento. Entonces yo no me puedo imaginar entonces en colombicultura qué es lo que falta, pero en colombofilia, claro que falta, se está mejorando muchísimo las nuevas tecnologías, estamos mejorando el diseño de palomares, pero yo no tengo esa, o sea, no es que no te pueda responder, es que no conozco. Yo conozco a colombicultores que se han venido a la afición de las palomas mensajeras y lo han hecho bien, se han tenido que adaptar y lo han hecho bien. Entonces yo creo que eso es una exageración. Ahora, me falta estar en las dos vertientes del río para poderte decir y para decir, oye, efectivamente, claro, tú a lo mejor estás muy metido con muchos colombicultores y me puedes decir, oye, es que el nivel es tremendo, yo esto me falta, me encantaría poder responder. No es que no me quiera mojar, sino yo conozco, mira, la ventaja que yo tengo aquí en colombofilia es que tengo acceso a todo el mundo colombófilo. Toco mexicanos, americanos, colombianos, españoles, mucha gente. Y de lo que me doy cuenta es que falta un mundo, hay un trabajo enorme por hacer. Entonces, si me dices que los colombicultores estáis peor, entonces ya, vámonos. Peor. Entonces yo ahora enlazo y digo, porque nos viene muy bien. Entonces digo, supuestamente el nivel de conocimiento del colombicultor es inferior al del colombófilo. Y digo, sí. ¿Es cierto tu opinión? Sí. Sin lugar a dudas, Pablo. Sin lugar a dudas, lo sé, lo he vivido. Porque mira, yo llevo aproximadamente mi primera licencia
me firmó mi padre para sacármela fue en el año 78. Tenía yo 12 años. Tengo ahora 56. Vale. Todos estos años han sido ininterrumpidos, unos con más actividad, otros con menos, pero ininterrumpidos. Hasta el año 2000, yo estoy en el palomo deportivo y a partir del año 2000 es cuando yo cambio a lo que es al palomo de seducción, palomo de trabajo y seducción. ¿Por qué? Porque el sistema actual, la colombicultura actual, es un sistema que a mí no me acaba de convencer, no me gusta. Ojo, me encanta la competición, me gusta ser con la calidad. Pero ahí yo, por ejemplo, desde fuera, esto es como cuando me hablan de los canarios, que me gustan, pero me falta algo. Entonces yo con la paloma mensajera tengo la competición, tal. Con la colombicultura, que no es mi afición, pues también la tendría. Hay unas reglas, unas normas, buenas o malas, pero existen. Pero claro, con lo que tú haces, por ejemplo, es satisfacción personal. Es decir, claro. pero me falta ese punto, me falta el punto, yo soy una persona que me gusta competir, o me gustaba, porque me estoy haciendo mayor, pero en lo que tú haces me falta eso. Es una cosa que tú te produce satisfacción a ti mismo, pero no compites con otro. No compites con otro, pero ¿sabes lo que hago? Lo que hago es analizar en mi disciplina deportiva, por llamarlo de alguna manera, porque dentro de lo que es la colombicultura tenemos 3 disciplinas. Lo que es el palomo deportivo, 3 o 4. Lo que es el palomo de seducción, lo que es la caza de zulitas, que es la que practico yo, de la paloma bravía. Luego está el embreo, que es otra disciplina que se practica, por ejemplo, en Vélez, con un tipo de palomo, que es el veleño, que son palomos que están sueltos a suelta corrida, a lo mejor un mes sin encerrarse, peleando con otros palomares para traer la paloma, que es el embreo. Luego también la zona de Jerez. Y luego está en el tema de las razas. Pero las razas son concursos morfológicos. De belleza. Que ahora quieren lo que es esos palomos de belleza, probarlos en vuelo. No se va a poder hacer. Han perdido, supongo. Han perdido los instintos. Exacto. Tú fíjate, tú siendo colombófilo, lo que tú has dicho, un palomo ornamental ha perdido los instintos. ¿Por qué? Porque se ha seleccionado única y exclusivamente en base a una planilla morfológica. Con independencia de que tengan un estándar de vuelo, pero ¿quién los vuela y cómo se prueban? Porque es tal el arraigo que tiene un palomo, Pablo, para que desarrolle todos sus instintos, o una paloma, todos, tiene que tener arraigo y cariño a su palomar. Si no lo tienes, es imposible. No, me estaba recordando el tema del pastor alemán, que tienes el pastor alemán de exposición, de belleza, y el de trabajo, y son 2 perros totalmente distintos. Han seguido la selección y el de trabajo es un mejor perro, pero es más feo. Pero claro, sigue siendo un pastor alemán, bueno, es un rollo. ¿A quién te toca? ¿A mí o a ti? Como quieras. Vale. Oye, vamos a ver. Sigo yo y ahora. Venga, una pregunta. Va a ver, ¿por qué dentro de ese amplio conocimiento que tenéis los bueno, eso dices tú, no ha quedado respondido. Bueno, no ha quedado respondido, pero bueno, es lo que pensamos todos, ¿no? A mí hay una cosa que no me acaba de cuadrar. ¿Cómo voláis los palomos si no han completado la muda? Buena pregunta. Bueno. Para mí eso es, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, para mí un palomo que no está completo de muda, no está en perfectas condiciones, ni una paloma mensajera, ni un palomo buchón, absolutamente para nada. ¿Por qué lo hacéis, Pablo? Bueno, tienes toda la razón. Bueno, pues lo hacemos porque hoy mismo he hecho un par de cortos hablando de un resultado de un derbi donde se han perdido en Portugal y en Málaga no sé cuántas palomas. ¿Por qué? Porque en septiembre, finales de septiembre, están con la muda, las migraciones de las rapaces se están produciendo ahora. Vale. Por falta de conocimiento, porque en el mundo colombófilo también falta conocimiento. Y la muda, hay una serie de normas biológicas en los animales y una es la muda, y esa es una que no podemos evitar. Y las palomas mudan en nuestro hemisferio en unos meses determinados, cambian el plumaje y hay que respetarlo. En el momento que una paloma está mudando la 7ª, la 9ª, la 8ª, esa paloma tiene que estar tranquila mudando, ¿vale? No puede competir. Se producen ciertos campeonatos de derbis, campeonatos de pichones, está mal. Está mal en buches, en buchones, en palomas mensajeras. Está mal. En lo que tú lo hayas visto, sí, pero eso es se producen no conflictos, sino, claro, en la colombofilia como en la colombicultura cada uno piensa lo que quiere. Si me preguntas a mí, es pecado mortal. Pero claro, no te puedo decir más, es pecado mortal, no se puede. La paloma la tiene que descansar, baños, libertad, prepararse para la batalla del año que viene y ahora estar en reposo. Competir o pedirle 500 kilómetros cuando está en la 9ª. Hay gente, yo lo he visto en clubs, que las enjaula. Una barbaridad. Claro, pero se lo dices,
Pero piensa que hay gente, y este es el mal de la colombofilia, que a lo mejor enjaula una paloma para hacer un 500 kilómetros mudando la novena y le ha venido. Ha hecho un esfuerzo mayúsculo, la paloma ha venido y eso a ese hombre le justifica que tenía razón. El problema somos nosotros, no las palomas. Falta conocimiento, yo te lo he explicado. No me meto en el mundo de la colombicultura, pero en colombofilia falta conocimiento. Y en la colombicultura exactamente igual, porque yo pienso una cosa, tú fíjate, aparte de cuando empiezan a tirar la pluma pequeña y cuando empiezan con la muda, llega un momento en que hay un proceso febril, yo lo que no sé si el colombófilo entiende que en el momento de encestar, con esa bajada de defensas que tiene, es muy propenso a los contagios que pueda coger y le puede causar un desastre en el palomar tremendo. Yo soy enemigo número 1 de meter nada en mi palomar, Pablo, si no le hago una previa cuarentena. Y ojo, y después de la cuarentena, observarlo mucho. No meto nada en mi palomar por los problemas que he tenido. Entonces pienso, vamos a ver, si una paloma mensajera en un momento de debilidad, como es la muda, la encestas, es un suicidio de tu palomar. Es un suicidio, el estado febril que dices, la paloma. Pero claro, el problema hay colombófilos que les gusta aprender, no paran de experimentar, de conocer, y hay otro tipo de colombófilo que eso son cosas que se hacían en su momento y se han seguido haciendo y hay gente que las sigue haciendo. Lo de meter una paloma en el palomar, o sea, es que no hay mayor... O sea, este juego que tiene mucho colombófilo, que es parte de la afición de fulanito, Pedro me ha dejado 3 para volar, me ha regalado 3, 4. Esto es un error mayúsculo, porque lo que estás metiendo en tu palomar, y que seguramente no lo haces bien, porque tal y como llegas a casa, abres el palomar y los metes ahí dentro, al final eso estás metiendo salmonelas, estreptococos, historias. Y es bonito volarlas de un amigo, perfecto, pero te estás haciendo daño. Entonces hay que tener muy claro cómo funciona, o sea, el negocio, cómo funciona este negocio de la colombofilia. Y cuando lo tienes claro, sabes que hay cosas como la muda, como meter una paloma, como separar una paloma cuando está enferma, tienes que tenerlo muy claro. Yo siempre les he dicho que no son conscientes de, aunque los veas muy bien, son portadores asintomáticos de muchísimas enfermedades. Entonces, claro, al ser portadores asintomáticos en un momento de estrés, de debilidad, que es lo que te decía, es que lo van a transmitir, es que lo he visto, lo he vivido. Yo he cogido hace 6 años, yo siempre digo, yo ni tengo enfermedades en mi palomar, ni voy a tener, a no ser que sean víricas, que contra eso no puedo luchar, Pablo. Claro. Los vacuno, lo llevo todo bien, pero yo contra las enfermedades víricas es que es imposible. No se puede luchar contra tú ni nadie, ni tú ni nadie. Ni yo ni nadie, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, tengo un plan de prevención, como el que tenéis los colombófilos, un plan de prevención. El primer plan de prevención es la higiene y no meter palomares externos, agua limpia y cuidar mucho los piensos. Lo primero. Un grano con humedad, que es muy fácil. El maíz, mira, el maíz es uno de los granos que a mí me encanta el maíz, porque el maíz es lo que me los pone. El maíz es lo que me pone los palomos como toros. Yo era un poquito, tuve una época que era un poquito anti-maíz porque a mí el maíz, creo que es el crepes o el crepes, que utilizan los mensajeristas franceses, es un maíz que no me gusta. Y te voy a dar la razón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Estamos de acuerdo. Ah, no lo sabía. No lo sabía si estoy de acuerdo contigo. Tengo un amigo que decía que el ratón a donde va, prefiere lo que se come es lo de en medio, donde está lo grande, y eso está en el maíz español, en el maíz que claro. Por ahí, no en el maíz francés, que es mucho más bonito, pero es menos nutritivo. Claro, ¿por qué? Porque mira, para hacer, por ejemplo, para hacer alcohol no se utilizan ese tipo de maíz, ese tipo de variedades híbridas, porque tienen mucha harina. Entonces, lo que alimenta verdaderamente es la harina, sí, no los almidones que llevan. Claro, ese maíz que los colombicultores es locura, les encanta ese maíz pequeñito, que no es un poquito más grande que el de palomitas, que yo les he dicho, ese maíz no vale, no sirve, produce mucho alcohol, es un maíz para destilación, no es un maíz de alimentación. Pero bueno, el que quiera que lo haga. Entonces yo siempre busco ese maíz más gordito, aunque sea de las gallinas, si es que me da igual, si es que es el bueno, aunque se lo traguen y clo. Pero ese maíz grande. Y lo que decías antes... No, que te gusta el maíz, sí. Lo que decías antes, bueno, cuando eso que dices de entradas de palomas, el problema sobre todo es que una paloma, cuando tú traes una paloma de un colombófilo y la metes en tu palomar, esa paloma, tú decías la apariencia sana, puede estar sana, pero tiene otra cepa de estreptococos, otra cepa entonces eso, en el momento que tú lo metes en otro palomar y hay una caída de defensas
y hay un momento de estrés, entonces esas distintas variedades de estreptococos, es un ejemplo, puede provocar lo que provoca después. Yo leí un estudio, no hace mucho, que a una serie de personas se les ponía los pies en agua fría para ver si se constipaban. Y efectivamente, después de 2 o 3 días poniéndoles en agua fría, la mayoría cayeron, pero no habían estado en contacto con nada. El problema era que habían caído sus defensas. Y entonces la caída de defensas, un momento de estrés, entonces esto provoca que, aunque no tienes que estar en contacto con una paloma enferma, pero provoca que una paloma pueda enfermar una persona. Es la historia por ahí. Nada, quería hilarlo con lo tuyo. Y lo que tú me decías, perdona, lo del maíz, que te gusta el maíz, que antes eras que no te gustaba, pero que ahora te encanta y que los pone a tope. Sí, por el equilibrio que tengo que hacer entre proteína e hidratos de carbono. Entonces yo lo que no puedo hacer es un palomo, tenerlo a full en trabajo, igual que vosotros, y tenerlo como los tengo ahora, con exceso de grasa. Porque yo ahora en muda los tengo que tener con mucha grasa para que tengan una buena muda y una muda flexible.